cuando les mandamos el enlace ahí por el Edmodo, lo trae acá al tema que se va a ver. Siempre les voy a colocar, bueno, ya saben que se deben quedar en la casa. En estos momentos que de pronto está más alborotado el contagio del virus. Entonces siempre les voy a colocar una imagen relacionada con el tema, una introducción a lo que se va a tratar el tema, un video relacionado con el tema, un enlace de practicar lo que está relacionado con el tema y luego la guía, ¿cierto? Entonces, usted si bien juicioso realiza todo lo que dice acá en el enlace del Edmodo, no va a tener problema en entender del tema que estemos tratando. Entonces, después de eso, viene la guía, que ya sabiste, la guía la puede mirar ahí, o puede abrir, darle clic ahí en la ventana, en donde dice guía, y aparece en otra ventana, ¿cierto? Y ahí, en la guía que viene el tema que se va a tratar, la introducción, el desarrollo del tema, unos ejemplos, y luego viene un tallercito de refuerzo que está relacionado con ese tema. Listo. Entonces, el tema de hoy son funciones racionales, ¿cierto? Funciones racionales. Aquí les vamos a hacer como la exposición. ¿Qué es una función racional? Entonces, una función racional va a ser una función que tenga esta forma. Vamos a tenerla en forma de fracción o en forma de número racional, ¿cierto? Que es un fraccionario. Y va a estar conformada por un polinomio en el numerador y un polinomio en el denominador. Entonces, función racional va a ser en forma de fracción, donde en el numerador está la variable y en el denominador también está la variable. O sobre todo, en el denominador van a estar las variables. Tiene esta forma, las A representan los coeficientes de ese polinomio, ¿cierto? Los coeficientes que acompañan a la letra X. N, el exponente. N, el exponente. Y acá al final que me aparece A sub 0 es el término que no tiene X. En la parte de abajo, la B representa también los coeficientes y el B sub 0 pues representa el término independiente que no tiene X, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, la función f de x me dice 2x al cubo menos 2x al cuadrado más 1 sobre x menos 5. Entonces acá este 2 y este 1 pues representarían las A de la parte de arriba, de la parte del numerador. Acá si no tiene número ya sabemos que es 1. Entonces acá sería, la B sería 1 acá, ¿cierto? Los coeficientes de esto. Entonces funciones racionales van a tener esta forma. Una función en forma de fracción donde en el denominador va a aparecer la variable. Pregunta hasta ahí, muchachos. No hay. No me van a dejar hablando solo, pues aquí se acuesten a dormir. Y se acuesten a dormir. No, muy descarado, muy descarado. Cuando hablemos de funciones racionales, vamos a hablar del dominio, ¿cierto? Para hallar el dominio de esta función, lo tenemos esta acá. Me dicen, encuentre el dominio de esta función. Es como, ya sé que en el denominador tiene la variable, va a ser una función racional, ¿cierto? Para hallar el dominio de esta función, lo que hacemos es, con ese denominador, formar una ecuación. O sea, con este denominador que es x menos 1, formamos una ecuación y nos queda de esta manera. X menos 1 igual a 0. O sea, este denominador lo convertimos en la ecuación y la solucionamos. Ya sabemos que para solucionar ecuaciones utilizamos las operaciones opuestas. Si está en suma, pasa al otro lado del igual en resta. Si está en resta, pasa a suma. Si está multiplicando, pasa a dividir. Si estuviera dividiendo, pasaría a multiplicar. Entonces estas normalmente son ecuaciones sencillas.
Listo, entonces aquí tenemos x menos 1 igual a 0. Como 1 está restando o negativo, lo pasamos al otro lado con signo contrario. Y nos queda x igual a 1. ¿Qué significa ese 1? Que este 1 no lo voy a poder reemplazar por la x, porque si reemplazo este 1 por la x me va a quedar 1 menos 1 y me daría 0. Y ya sabemos que no, la división entre 0 no está definida. No podemos dividir entre 0. Entonces, este valor que encontré acá no va a entrar en el dominio. O sea, el dominio van a ser de esta función todos los números reales menos el número 1. ¿Por qué el número 1? Porque si reemplazo el número 1 a la x, me tocaría dividir entre 0. Y no se puede dividir entre 0. Pregunta hasta ahí. En la función racional, el denominador lo convierto en una ecuación, soluciono esa ecuación y el resultado que me dé de resolver esa ecuación no va a pertenecer al dominio. Dominio, todos los números reales menos el 1 de esa función. Y nos quedaría, si me tocara dibujar la gráfica, la dibujo y miren que acá con otro colorcito les coloqué una rayita que me indica que por ahí la gráfica se va a acercar bien a esa línea, pero no va a tocar esa línea. No va a poder atravesar esta línea. Preguntas, dudas, quejas, reclamo, inquietudes. Sigo. Este sería otro ejemplo de función racional, ¿cierto? Tenemos la función g de x, 2x al cubo menos x cuadrado más 1, dividido entre x al cuadrado menos 4. Entonces, listo, necesito ya el dominio. Cojo el denominador y lo convierto en una ecuación. En este caso nos dio una ecuación de segundo grado. X cuadrado menos 4 igual a 0. La puedo hacer utilizando la fórmula o en este caso la puedo hacer despejando. Como está restando lo paso para el otro lado a sumar. Y nos queda de la siguiente manera. 4 que está negativo, al pasarlo para el otro lado, nos da 4 positivo. Y luego lo que hacemos es sacar raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Y al sacar la raíz cuadrada, recuerden que la raíz cuadrada, o sea, las raíces pares pueden ser positivas o pueden ser negativas. Entonces, acá me dice que al solucionar esta ecuación, los resultados de la x son 2 positivo y 2 negativo. Quiere decir que no puedo utilizar 2 positivo ni puedo utilizar 2 negativo acá, porque si reemplazo esos valores, el resultado me va a dar 0 y no se puede dividir entre 0. Listo, entonces significa que estos dos números no van a entrar en el dominio. El dominio sería todos los números reales, el dominio de esta función que se llama g. El dominio de g de x van a ser todos los números reales menos estos dos numeritos. ¿Cuáles dos numeritos? El menos 2 y el 2. Y la gráfica, Sí, dígame. sí, o sea que el dominio siempre va a ser todos los números reales menos el resultado que nos dio ahí de ese viajecito, que de esa ecuación. Eso, correcto. ¿Por qué? Porque esos números me van a convertir el denominador en 0. Y recuerden que yo no puedo tener, por decir algo, 4 dividido entre 0. No se puede. Eso no está definido. Es una indeterminación. Entonces, por esa razón, esos números no pueden ser reemplazados en x. Recuerden que el dominio está formado por x. Y si grafico esta función, pues nos quedaría más o menos de esta manera. ¿Cierto? Acá, por menos 2, por este menos 2, va a pasar una línea vertical. Y por el 2 también va a pasar una línea vertical. Y recuerden que esas líneas no van a ser tocadas por la función. La gráfica de la función se va a acercar a esa línea, pero no la va a tocar. Va a estar muy cerquita, pero no la va a tocar. ¿Alguna otra pregunta?
Listo, sigo. Entonces, como estamos hablando de las funciones racionales, de esas líneas que no entran en el dominio, esas líneas se llaman asíntotas. ¿Qué son las asíntotas? Son esas líneas a las cuales, o son esas rectas las cuales la función se acerca pero nunca la toca. Aquí tengo, son rectas a las que la función se acerca pero nunca la corta. Esas son las asíntotas. Estas asíntotas pueden ser horizontales o pueden ser verticales. ¿Cuáles son las verticales? Pues verticales son las que son paralelas al eje Y, ¿cierto? De las asíntotas verticales son aquellas rectas que cuando solucionamos la ecuación me dan el resultado de esa ecuación. Son las que me convierten el denominador en 0. Cuando resuelvo la ecuación estoy encontrando las asíntotas verticales. En este caso, de este ejemplo, Diego, ¿me puedo volver a explicar ese pedacito, Diego, por favor? sería menos 2 y 2, claro. Entonces, que cuando estamos hablando de funciones racionales, vamos a hablar de unas líneas rectas que se llaman asíntotas, que pueden ser horizontales o pueden ser verticales, ¿cierto? Las verticales son los valores de la X que encontramos para hallar el dominio. En el ejemplo anterior, o sea, en este ejemplo, al resolver la ecuación x cuadrado menos 4, vemos que x no puede tomar el valor de 2 positivo ni el valor de 2 negativo. Significa que por 2 negativo, así como está acá, en azulito, y por 2 positivo, van a haber 2 líneas. Esas líneas se llaman asíntotas, y en este caso verticales. Y la gráfica se va a acercar mucho a esa lineecita o a ese número, pero no va a atravesar. Esas son las asíntotas verticales. Para las asíntotas horizontales tenemos lo siguiente acá. Me fijo en el numerador. Traigámonos para acá. Vamos a la trampa, como ustedes, copiando y pegando. Acá. Miren. Acá tenemos el numerador n y m, ¿cierto? N y m. Entonces, teniendo en cuenta eso, se pueden dar las asíntotas horizontales de la siguiente forma. Si n es menor que m, entonces r, o la función acá, la función va a tener, r porque acá la llamaron esta función, r, que es la misma, ¿cierto? La función va a tener una asíntota horizontal en y igual a 0. Si resulta que n y m son iguales, n es igual a m, entonces la función, llámese como se llame, f, g, r, la función va a tener una asíntota horizontal al dividir el exponente o al dividir los dos exponentes. El exponente de la variable de arriba con el exponente de la variable de abajo. Y si n es mayor que m, o sea, si el exponente del numerador es mayor que el exponente del denominador, la función no va a tener asíntota horizontal. Pues para las verticales tenemos en cuenta esto. Para las horizontales, esto lo tenemos en cuenta para las horizontales, ¿cierto? Esto para las horizontales. Y para las verticales voy a tener en cuenta los resultados de formar la ecuación con el denominador. Listo, vamos al ejemplo. Entonces tenemos acá un ejemplito, me dice, encuentre las asíntotas, el dominio, bueno, y lo que sea de esta función, ¿cierto? Entonces lo primero que hago es formar una ecuación con el denominador. En este caso es x menos 1. Resuelvo esa ecuación, como está negativo pasa al otro lado positivo y nos queda x igual a 1. Quiere decir, acá... Profe, antes de que siga yo tengo una pregunta. Diga. Pero es de
O sea, el ejemplo pasado, de ese que estaba, es que usted dijo que la raíz cuadrada, no del otro. Ahí. Ahí usted dijo ahí que cuando le sacó raíz cuadrada de eso, que un número par, yo no sé qué. Ah, ya. Entonces yo no entendí cuando usted puso ese más y ese menos. Listo, listo. Entonces, vea, si tenemos, espere rayo acá. Si tenemos una raíz cuadrada de índice par, pues cuadrada es par, ¿cierto? Pero si tengo una raíz de índice par, 2, 4, 6, 8, 10, de índice par, el resultado siempre va a ser un valor positivo y un valor negativo. Por decir algo, tenemos la raíz cuadrada de 4. Entonces, puede ser 2 positivo porque 2 multiplicado por 2 positivo nos va a dar 4. O puede ser menos 2 porque al multiplicar menos 2, otra vez por menos 2, también nos va a dar 4 porque menos por menos me va a dar más. Y 2 por 2 me va a dar 4. Por Pero esa... eso solo sucedería si es un exponente par. Ah, sí, si es, solo si es un exponente par. Entonces, Si es impar, no. Si es impar, solo va a tener una con el signo que tenga. Listo. Por decir algo, si tuviéramos raíz cúbica de menos 8. Sí, no. Entonces aquí sería menos 2. Recuerden que el índice me dice cuántas veces debo multiplicar la raíz para encontrar el radicando. O sea, 3, entonces acá multiplicamos 3 veces el 2 negativo y me va a dar 8 negativo. ¿Listo, Erazo? Sí. Listo, bueno. Sí, profe, gracias. Listo. Entonces seguimos acá con el ejemplo. Entonces formamos la ecuación con el denominador x menos 1 igual a 0 y la resolvemos, x igual a 1. Quiere decir que vamos a tener una asíntota vertical en x igual a 1. Listo. Vengo acá y miro para hallar las asíntotas horizontales. Para hallar las asíntotas horizontales y me fijo en esta tablita. Dice, si n es igual a m, entonces la función tiene una asíntota al dividir los dos coeficientes. Miro, como el exponente es 1 y el exponente del denominador también es 1, los exponentes son iguales. Entonces va a tener una asíntota horizontal al dividir los numeritos que acompañan la variable en el numerador y la variable en el denominador. En este caso sería 1 y 1. Al dividir 1 entre 1 nos da 1. Al dividir 1 dividido entre 1, pues el resultado nos va a dar, este nos quedó muy feito ese 1. 1 dividido entre 1 nos da igual a 1. Quiere decir que esta función va a tener una asíntota horizontal en x, en y igual a 1 y una asíntota vertical en x igual a 1. Y al hacer la gráfica nos quedaría de esta forma. Entonces, como ya me di cuenta que en x igual a 1 no puede pasar por ahí, entonces trazamos una lineecita o una asíntota vertical en x igual a 1. Y al utilizar la tablita me doy cuenta que los exponentes son iguales y al hacer la división nos podemos dar cuenta que en y igual a 1 va a tener una asíntota horizontal. Y igual a 1, una asíntota horizontal. Ahí se las dibujé, una con rojo y otra con azul.